Al amanecer, la ciudad se sentía diferente. Un manto de oscuridad aún se aferraba a sus bordes, pero un rayo de luz prometía un nuevo día. Para algunos, era un momento de esperanza, pero para Marcos, acurrucado en una puerta, era solo una hora más en su propia noche personal. Marcos no siempre había vivido en las sombras. Recordaba un tiempo, no hace mucho, cuando su vida había estado llena de calidez y luz. Tenía una familia amorosa, un trabajo estable y sueños para el futuro. Había sido feliz, pero en algún momento del camino, la luz se había desvanecido. Marcos era un hombre de gustos sencillos, siempre encontrando alegría en las cosas más pequeñas de la vida. Y fuerza callada. Era carpintero de oficio. Sus manos callosas eran evidencia de años dedicados a crear cosas hermosas con madera. Cada mueble que construía llevaba una parte de su alma. Tenía una esposa, Elena, cuya sonrisa podía iluminar una habitación, y dos hermosos hijos que eran su orgullo y alegría. Su familia era su refugio, su razón de ser. La vida había sido buena, pero a medida que pasaban los años, Marcos se encontró atrapado en una rutina. Los días se volvieron repetitivos, y la chispa en sus ojos comenzó a apagarse. El trabajo se volvió monótono, los días se mezclaban entre sí. La pasión que una vez sintió por su oficio se desvanecía lentamente. Dejó de notar la belleza de las pequeñas cosas, la calidez de la mano de Elena en la suya, la risa de sus hijos. La conexión con su familia se debilitaba. Se perdió en la rutina diaria. Su espíritu se desvanecía lentamente. La tristeza y el cansancio se apoderaron de él, y la vida que una vez amó se convirtió en una sombra de lo que era. Ahora, su apartamento estaba vacío, despojado de muebles. Las paredes resonaban con el silencio de su soledad. Las facturas yacían esparcidas por el suelo, recordatorios sombríos de su ruina financiera. Su trabajo en la fábrica, el que había tenido durante 20 años, había desaparecido. El peso de sus fracasos lo presionaba, amenazando con aplastarlo por completo. Había fracasado como proveedor, como esposo, como padre. Estaba perdido, a la deriva en un mar de desesperación, sin tierra a la vista. Una noche, mientras la lluvia azotaba las calles de la ciudad, Marcos caminaba sin rumbo, con la cabeza inclinada contra el viento. Cada paso era pesado, cargado con el peso de su desesperación. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de la lluvia, reflejando su propia imagen destrozada. De repente, una voz cortó el rítmico tamborileo de la lluvia. Era su propia voz, pero más fuerte, más decidida de lo que la había escuchado en años. «Levántate», le instó. «Levántate y lucha». Las palabras lo golpearon como un golpe físico, sacándolo de su estupor. Sección 5. Primeros pasos. Corazón pesado. La lluvia seguía cayendo, pero algo había cambiado dentro de Marcos. Empezó a correr. Sus pies golpeaban el pavimento. Cada paso era una pequeña victoria contra la desesperación que amenazaba con engullirlo. El esfuerzo físico, la sensación de la lluvia fría en su rostro, era estimulante. Empezó poco a poco. Recogía botellas y latas desechadas, cambiándolas por suficiente dinero para comprar comida. Encontró refugio en un albergue para personas sin hogar, encontrando consuelo en las historias compartidas de penurias y resistencia. Empezó a leer, devorando libros de autoayuda, aferrándose a sus mensajes de esperanza y segundas oportunidades. Sección 6. La escalada a la redención. No fue fácil. Hubo días en que la oscuridad amenazaba con volver a arrastrarlo, en que el peso de sus errores del pasado le parecía insuperable. Pero con cada pequeña victoria, con cada obstáculo superado, Marcos sentía que sus fuerzas regresaban. Encontró trabajo en una obra de construcción local. Sus manos encallecidas volvían a encontrar un propósito en el tacto de la madera y las herramientas. Poco a poco, empezó a reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo, impulsado por el nuevo propósito que ardía en su interior. Sección 7. Un faro de esperanza. Pasaron los años, y con ellos, las estaciones cambiaron, trayendo consigo nuevos desafíos y oportunidades.
La vida de Marcos no era un cuento de hadas, pero era suya, llena de momentos de reflexión y crecimiento personal. Había encontrado de nuevo el equilibrio, un equilibrio que le permitió redescubrir la paz interior y la serenidad. Sus ojos reflejaban la fuerza serena que siempre había formado parte de él, una fuerza que ahora brillaba con más intensidad. Había vuelto a conectar con sus hijos, fortaleciendo los lazos familiares que alguna vez se habían debilitado. El dolor del pasado dio paso al perdón y al amor, creando un nuevo capítulo lleno de esperanza y reconciliación. Y entonces, ocurrió algo extraordinario, algo que cambiaría su vida para siempre. Marcos, el hombre que una vez estuvo roto, se encontró de pie en un escenario, listo para compartir su viaje. Compartiendo su historia con una sala llena de desconocidos, habló de sus luchas, de sus fracasos y de las lecciones aprendidas, y de su triunfo final sobre la adversidad. Habló de esperanza, de segundas oportunidades, y de la importancia de nunca rendirse. Del espíritu indomable que residía en todos y cada uno de ellos, inspirando a todos a encontrar su propia luz en la oscuridad. Sección 8. El abrazo del amanecer. La ciudad se sentía diferente ahora, como si un nuevo espíritu la hubiera invadido. Las sombras seguían ahí, pero ya no tenían el mismo poder, se habían convertido en meros recuerdos del pasado. Marcos caminaba con la cabeza bien alta, con una confianza renovada que irradiaba desde su interior. Las luces de la ciudad ya no reflejaban a un hombre roto, sino a alguien que había encontrado su camino, sino a un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia y fortaleza. Su historia era un testimonio del poder transformador de la resistencia, una inspiración para todos los que lo escuchaban. Mientras se sentaba a desayunar con sus hijos y nietos, sentía una paz profunda. La calidez de sus risas llenaba la habitación, creando un ambiente de amor y unión. Marcos se dio cuenta de que su viaje había cerrado un círculo, que había llegado a un lugar de plenitud. Había encontrado el camino de vuelta desde el borde del abismo, superando cada obstáculo con determinación. No solo a un lugar de supervivencia, sino a un espacio donde podía prosperar, sino a una vida llena de amor, rodeado de aquellos que más le importaban. Propósito y una alegría serena que iluminaba incluso los rincones más oscuros de su pasado, transformando su vida en un faro de esperanza para otros. Sección 9. Tu historia comienza. Todos llevamos nuestra propia oscuridad. Todos nos enfrentamos a nuestras propias tormentas, pero dentro de cada uno de nosotros reside el potencial para una transformación extraordinaria. Al igual que Marcos, todos tenemos la fuerza para levantarnos de las cenizas, para reescribir nuestras historias y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Comparte tu historia, comparte tus luchas, tus triunfos, tus momentos de gracia, porque al compartir nuestras historias, encontramos conexión, comunidad y la inquebrantable creencia de que incluso en las noches más oscuras, el amanecer siempre está a un latido de distancia.